Son las 7:33 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gilbert Violeta, ustedes lo conocen bastante bien, él es congresista por Lima, hace parte de Peruanos por el Cambio, es presidente de Peruanos por el Cambio, que para quienes no lo recuerdan ya, es el partido que ganó las elecciones en el último proceso electoral, digo, porque el presidente Vizcarra al comienzo era el vicepresidente y ahora es un presidente que no reivindica tanto. Ha habido toda una discusión al inicio si es que Peruanos por el Cambio era oficialismo o no era oficialismo. Superado eso, bueno, yo hago recordar que Peruanos por el Cambio es el que ganó las elecciones, el último proceso electoral. Congresista J. Violeta, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por haber venido. Antes no me queda sino primero felicitar el trabajo que están realizando. Yo sé que aquí no se trata de franelear ni cosa menos, pero creo que hay que al César lo que es del César y hay que saber reconocer el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, la verdad es que nosotros estamos también muy satisfechos. Hemos escuchado a algunos políticos que también han cuestionado el trabajo de información que se ha generado en relación a la difusión de los audios. Bueno, nos habían citado a la Comisión de Fiscalización, a Gustavo Gorriti. Pero lo que es cierto es que, por un lado, la fuente que genera las grabaciones de la corrupción es lícita porque ha sido autorizada por un fiscal, ha sido autorizada por un juez a pedido de un fiscal, de la fiscal de crimen organizado del Callao, y por otro lado la difusión responde a un derecho fundamental de comunicación y de prensa y del acceso a información de todos los ciudadanos. O sea que por ese lado yo creo que hay que tener las cosas claras. Sí, es tan así que ha sido importante y de interés público que felizmente los poderes del Estado se están moviendo ya de cara a cómo hacen para resolver el problema que ahí se expresa con nitidez a través de una reforma. Y, si me permites, entre otras cosas, por una firme determinación política que viene desde el gobierno, desde la cabeza de gobierno, que ha sabido entender el presidente Vizcarra que la crisis del sistema de justicia la tiene que abordar con determinación, y así está ocurriendo. Yo creo que esta convocatoria que ha hecho ayer el presidente para este pleno extraordinario del día viernes demuestra que el gobierno está decidido a llevar adelante un proceso de reforma del sistema de justicia que sea más que maquillaje, y que por otro lado permita poner en revisión todos estos casos de corrupción a efectos de que sean sancionados. Lo que debería ocurrir, el día viernes, es que el Congreso apruebe la destitución de todos los consejeros del CNM. Los que están en funciones y los accesitarios. Es decir, sobre los accesitarios hay una discusión legal, porque a los accesitarios no los puedes destituir mientras no sean siquiera nombrados. Lo que hemos conversado, por lo tanto no existe. Si se van los titulares no tienen. Y lo que hemos conversado en cuanto se acuerde la eventual destitución de estos magistrados, que es lo que se espera, lo que espera toda la ciudadanía, haya una declaración de todos los voceros en el sentido de exhortar a quienes son accesitarios que no asuman ningún cargo. Sí. Ahora, yo debo reconocer también que el presidente de la República ha tenido no solo un gesto, sino una medida concreta. Creo que dos, ¿no? A resaltar, la comisión que ha creado y el hecho concreto de ya no dejar pasar más tiempo y pedir que el Congreso decida este viernes. Pero lo que usted dice es que efectivamente el gobierno tiene la voluntad de salir adelante. Y yo la verdad creo que tiene esa voluntad el presidente. Pero el presidente, para decirlo en términos más coloquiales, no juega solo. Porque esta mafia que se ha podido develar tiene conexiones no solo en la justicia, no solo por la magistratura, también la tiene en la política. Y por lo tanto desde ahí también se están defendiendo. Entonces yo quería apuntar a que usted, que es parte del partido que sostiene al gobierno, es decir, el partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿hasta dónde le va la voluntad? Porque ahí la discusión es, si el presidente de la República el viernes es desairado y no se hace lo que ha pedido, tiene la posibilidad de pedir el voto de confianza y decir, señores, si ustedes no hacen las cosas como yo propongo, porque va a plantear el 28 de julio alguna medida seguramente, constitucionalmente yo tengo la posibilidad de ejercer esto. ¿Cree que el presidente está dispuesto a ir hasta ese nivel? Si es que, no digo que de cualquier manera, sino si es que el Congreso no sigue lo que él plantea. Primero, yo espero que eso no sea necesario. Espero que no sea necesario y que aquí lo que prime es el entendimiento en el Parlamento. Ese día sabremos quiénes están del lado de la corrupción y quiénes prefieren apelar a formalismos para evitar tomar una decisión. Lo cierto es que el día viernes esperamos que ya para el jueves, según he conversado con el presidente de la Comisión de Justicia y varios de sus miembros, tendrían el jueves en la noche el informe de la Comisión de Justicia, de tal suerte que el día viernes podamos votar sobre todos
los consejeros en cuestión, por un lado. Segundo lado, también hemos acordado en la Junta de Portavoces que si el día viernes no hubiera el informe completo de todos los consejeros, dado que hemos sido nosotros, Peruanos por el Cambio, quienes planteó la denuncia, entonces inicialmente era por 2, ¿no? Inicialmente era por 2 y luego la ampliamos a todos. Ajá, todos. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que además se ha acordado, preacordado, es que si es que no se agotara el día viernes porque la Comisión de Justicia no tiene el informe completo, habría una sesión más autoconvocada por el propio Parlamento para el lunes o el martes a efectos de finiquitar la situación de todos. Ahora, sí es cierto que hay quienes dicen que no pueden ser convocados con determinado tiempo de anticipación y en fin. Para mí son formalismos, y se lo hemos dicho ayer. Yo creo que perfectamente este caso se puede ver en integridad el día viernes y que el día viernes se debe votar la destitución de todos los consejeros. Ahora, cualquier hecho que digamos sea contrario a eso, es decir, que no se haga como el presidente está pidiendo, desde su punto de vista sería ya partir aguas y decir los que están del otro lado en realidad están bajo la apariencia de la formalidad evitando que se tomen las decisiones. Mira, ¿diría usted eso? Y engancho con tu pregunta anterior. Ajá. La Constitución efectivamente prevé esa posibilidad, prevé la posibilidad de que el gobierno haga una cuestión de confianza por una razón, porque la lucha contra la corrupción es política de Estado. Ajá. Y por lo tanto, en materia de justicia, efectivamente, el Premier puede hacer cuestión de confianza en este tema. Una medida completamente extrema, pero ¿no es legal, cierto? constitucional. Pero constitucionalmente sería procedente. Ajá. Ojo, tendría que ser procedente. Hay quienes lo van a cuestionar y van a decir de que esa es una mala interpretación de la Constitución. Sin embargo, insisto, claro, eso van a decir los fujimoristas, que interpretaban de manera auténtica la Constitución en los 90. Es bien sencillito, tú no pones en cuestión la permanencia o no de los consejeros en sí mismo. Tú lo que pones en cuestión es tu política de Estado de lucha contra la corrupción, que es un bien y tu público, acción de justicia. Entonces, claro. Pero esa es otra discusión y esperemos que no se llegue a eso, la verdad. Yo creo que el día pero su condicional en sí mismo, digamos, plantea que no hay la seguridad de que eso pueda pasar así, porque el Congreso de la República está en alguna medida también vinculado a estas redes. El condicional es por algunas razones objetivas. Primero, porque en cuanto se comenzaron a conocer estos audios, hubieron inmediatamente algunas reacciones que en lugar de ir a investigar los actos de corrupción, comenzaron a buscar a los mensajeros. Ajá. O sea, primer campanazo para tomar en cuenta. Y la segunda cosa es porque la verdad la diligencia del Congreso no ha sido precisamente muy oportuna y hemos dilatado un poco esta situación. Incluso en más de un momento han habido voces de fuerza popular, vamos a decirlo, que no han estado muy acordes y ahora dicen que hay que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, en fin. ¿Cuál es el debido proceso que le aplicaron a Kuczynski? Y nosotros le hemos explicado. El que le aplicaron a Kuczynski en diciembre. Ahora sí quieren respetar el debido proceso. Además, una cosa, nosotros ayer hemos explicado que no se vulnera el debido proceso. Te explico por qué. Porque la aplicación del 157 no es propiamente la de un proceso de investigación. No es propiamente un proceso en el que haya que ejercer derecho de defensa, porque el 157 lo único que requiere de la Comisión de Justicia es que la Comisión de Justicia haga una interpretación legal si lo que se está escuchando en los audios es una falta se grave, corresponde o no se corresponde con una causa grave. Sí, de acuerdo. Punto. Es una calificación jurídica. Y no hay ninguna manera de pensar lo contrario, porque son faltas graves todas. La investigación como tal, con la evaluación de pruebas, con los descargos, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al amparo de otro artículo, que es el 100 y siguientes, en el que se investiga y se acusa constitucionalmente, pero después de que ellos ya están separados del cargo. Así es, denuncia que también hemos hecho nosotros ante la comisión, a la subcomisión, y por lo tanto ese sigue un procedimiento. Ese tomará 2 meses. Esa es otra cosa. Ya, pero eso no se tiene que esperar, que los oyentes tengan claro, no se tienen que esperar los 2 meses para que estas personas se vayan. Se tienen que ir ya y el procedimiento sigue. Así es, el procedimiento sigue porque tiene otros efectos. De acuerdo, pero digamos, yo insisto, porque me gustaría ser tan optimista como usted con el presidente. Yo sé que usted además es parte del gobierno y tiene que tener esa perspectiva. Pero la gente cuando ve al gobierno actuar, y digamos un gobierno que no es un descubrimiento, es un gobierno políticamente muy débil, lo que cree es que el presidente no va a dar ese paso, que puede el fujimorismo ponerle trabas, formalismos y todo, y que el presidente nunca va a ejercer
eso que constitucionalmente tiene como vía para situaciones extremas, que es presentar la cuestión de confianza. ¿O usted cree que el presidente sí está decidido, si es que el escenario se fuera hacia ese lado? Un aspecto que me parece muy importante. Al inicio se decía pues que el presidente no iba a tomar decisiones, y las está tomando. O sea, nos está demostrando en la práctica, la verdad, incluso a quienes teníamos alguna dosis de incredulidad, nos está demostrando que está asumiendo el liderazgo a la altura de las circunstancias, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el partido, la bancada, todos estamos demostrando que en esto no podemos no solamente claudicar, sino no podemos estar divididos. Y nos estamos mostrando como un equipo unido para enfrentar este fenómeno de corrupción. En consecuencia, creo que lo que está ocurriendo hasta ahora son indicadores claros de voluntad política, de determinación de parte del gobierno, de parte del partido. Ahora no, yo he reconocido que hay gestos de esa naturaleza y acciones muy concretas, pero el asunto está de que yo no dudo de la voluntad del presidente y no dudo de que esto que está haciendo lo está haciendo de cara a realmente querer cambiar las cosas. Pero hay un momento en el que la tensión va a ser mayor. Por ejemplo, si el Congreso no hace oídos a lo que él está planteando en materia de reforma. Mi pregunta, insisto en eso, si ustedes son una unidad y están unidos y están firmes en este tema, ¿han conversado con el presidente la posibilidad de que pueda ser cuestión de confianza? No hemos conversado ese tema. ¿Usted cree que debería hacerle en este caso, que es fundamental? Yo prefiero en este tema, en este punto específicamente, no adelantar una opinión. Nosotros tenemos el día viernes con el presidente y la bancada una reunión. Conversaremos eventualmente este tema y en todo caso ahí tendremos una posición exacta. Ayer conversaba con Lourdes Flores acá, que han recogido varios medios, y ella dice, si yo fuera presidente sí haría cuestiones de confianza. Sí es cuestión de confianza. Dice, yo hubiera tenido dudas en aquellos otros momentos donde le pedían al presidente que la haga, y tenía dudas, dice, pero ahora no, porque si no lo hace en un asunto tan trascendental como este, políticamente el presidente se va a convertir en un ente que la verdad ya va a ser poco significativo en la expectativa de la gente. Pero usted cree que no tiene todavía claridad en ese tema. Yo creo que constitucionalmente es una posibilidad, hay quienes la niegan, yo creo que es perfectamente posible, porque, insisto, creo que la política de lucha contra la corrupción es una política de Estado que el gobierno tiene que defender en los lineamientos que se ha dado, no solo porque hay una comisión y una serie de trabajos que se ha hecho en materia de lucha contra la corrupción, sino porque está a puertas de desarrollar un proceso de reforma del sistema de justicia que probablemente sea de las acciones más importantes y el legado más importante que tenga este gobierno. Ahora, mi opinión y mi lectura es distante, obviamente, porque no tengo la relación que usted como congresista del partido de gobierno tiene con el presidente y con el presidente del Consejo de Ministros, pero la impresión que yo tengo es que hay una diferencia en algunos aspectos entre el presidente y su primer ministro. Yo creo que el presidente está como manteniendo un margen o una distancia con otros actores que no tiene el señor Villanueva. De repente porque al inicio le dijeron que él iba a ser el componedor o el que iba a armar las relaciones con los otros, y de repente ahí distorsionó un poco ese papel. Porque yo veo al presidente Vizcarra con una lógica y dinámica distinta. Al señor Villanueva lo veo con otra. Porque, digamos, a esas alturas, a mí por lo menos, no sé si a usted, una apreciación lejana, el señor Villanueva es más fujimorista que gobernista. Tengo la impresión en algunos temas, en la lógica de no pelearse con ellos. Bueno, yo creo que sí he sabido, el premier Villanueva, yo creo que cumple un papel de puente importante con el Parlamento, sobre todo me parece que con Fuerza Popular. Eso no está mal, porque necesitas tener un espacio de comunicación con ellos y tener entendimiento. No, puente de comunicación está bien, pero yo estoy diciendo que él es fujimorista. O sea, digamos, él tiene una concepción más... Yo no entro a esa calificación, obviamente. Yo no entro a esa calificación, no solamente no me corresponde, sino que además no prefiero no hacerlo ni lo creo en esos términos. Pero, en todo caso, sí creo que el premier tiene un papel que cumplir. Sin embargo, también creo que en este tema yo saludo que el premier tiene un papel que cumplir. Sin embargo, también creo que en este tema yo saludo que el liderazgo manifiesto está puesto en el presidente de la República. Y como tal, probablemente también por eso el premier prefiere no tener tantas declaraciones al respecto, para dejar que sea ese liderazgo del presidente que se vea claramente definido, ¿no? Ahora, pero si eso es así, de repente el presidente debería, para este nuevo momento, pensar en un reacomodo de sus propios colaboradores, y de pronto necesita un premier que tenga ya otro impulso, ya no él
que busque acercarse con las otras opciones políticas, sino el que busque defender con más nitidez y claridad aquella reforma que el presidente quiere impulsar, que Villanueva no es necesariamente. Mañana debería ¿no? ocurrir para comenzar un cambio importante, que es la designación del nuevo ministro o ministra de Justicia. Ajá. ¿Y por qué se demora tanto, congresista Jerry Violeta? Digamos, ya debería tener. Además, es el sector que va a estar a cargo de todo el tema vinculado a la reforma Bueno, judicial. nadie esperaba que hubiera una renuncia del ministro Eresi, se ha producido de manera intempestiva, se han comenzado a analizar algunas propuestas y yo creo que tomando en cuenta, insisto, que el tema de la reforma de justicia va a ser probablemente uno de los grandes temas y legados que tenga este gobierno, me parece que se tiene que elegir a una persona que cumpla perfectamente todos estos desafíos que supone este momento y no es fácil. Ajá. Yo creo que tiene que haber aquí alguien que tenga la capacidad de poder tener puentes con todos, ¿no? Ser un gran componedor de entendimientos entre diversas fuerzas políticas, instituciones. Ya viste que el mismo Poder Judicial en su momento dijo, yo voy a hacer mi propia reforma. Oiga, un momentito, ¿no es cierto? Si el presidente de la República está diciendo que va a liderar un proceso de reforma del sistema de justicia, que además no tengo la menor duda que supondrá algún gasto público, por lo tanto, hacerle un paralelismo no necesariamente es lo más conveniente. Se pueden alcanzar propuestas, hay que dialogar, hay que conversar, pero creo que la iniciativa, el documento final tiene que salir del Ejecutivo por una razón. Porque te pongo un ejemplo concreto. Si queremos poner en aplicación el nuevo Código Procesal Penal, supone gasto público. Sí, claro. Si quieres cambiar o reorganizar ciertos juzgados, supone gasto público. Pero, digamos, puede pasar algo, además que tiene un antecedente que directamente lo vincula a usted. Usted fue parte en el Congreso de la República de un grupo de parlamentarios que impulsaban la reforma política, claro. De acuerdo, que presidía la congresista Donaire, multipartidaria, por eso digo, y que la presidía la congresista Donaire. Y por eso la sacaron finalmente, o salió de la bancada. Porque no tiraron al tacho. Pero ¿qué pasó en ese momento? Es bueno recordar. Ustedes del Congreso tenían un planteamiento. Y diría yo, claro, había cosas que uno podía discutir, pero lo central estaba ahí. Y de pronto el Ejecutivo se le ocurrió plantear una reforma, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, el ministro Zavala, dijo, no, aquí está la propuesta del Ejecutivo. Entonces, en un momento uno decía, bueno, hay que ver esto con entusiasmo, porque tanto el Ejecutivo como el Congreso están en la voluntad de sacar una reforma. ¿Y qué pasó? No avanzó nada. Se bloquearon las iniciativas, porque la realidad planteó la negación, ¿no es cierto?, que muchas agrupaciones políticas tienen con esos cambios. Daría la impresión, por lo menos lo veo hacia la distancia, que eso puede pasar ahora. El Poder Judicial se interesa por su reforma, el Congreso quiere hacer la reforma y el presidente quiere hacer la reforma. Es el mecanismo perfecto para no avanzar y todos decir que lo están haciendo. Sí, sin embargo creo que hay una cosa que ha cambiado, que es la coyuntura. O sea, creo que hay una coyuntura con una enorme movilización ciudadana permanente, un malestar ciudadano enorme, que se expresa además hasta en las puertas del Parlamento, que creo que va a empujar y que va a hacer posible de que las distintas fuerzas políticas del Parlamento no se puedan negar a llevar adelante un proceso de reforma. Sí es cierto que probablemente qué nivel de reforma, qué grado de reforma, qué tipo de propuestas y en qué tiempos. Efectivamente, yo recuerdo el proceso que hicimos multipartidario, la propuesta multipartidaria para la reforma del sistema de partidos políticos, que dicho sea de paso, era minimalista. Ajá. Minimalista, o sea, fuimos al esquema en el que vamos a aprobar lo mínimo para efectos de que no sea observado y de que prospere la propuesta, renunciando y ni todos, eso pasó. Y no pasó. Claro. Y nos tumbaron la reforma y nos aprobaron 2 o 3 artículos de calendario electoral, de financiamiento, un par de cosas, ¿no? Ajá. Pero en fin, esperemos que ahora, digamos que ya el fujimorismo ha recibido, creo que el mensaje de la ciudadanía y de las distintas fuerzas políticas, ahora hay una actitud política distinta. ¿Van a apoyar la acusación constitucional contra Becerril y Mulder? No. Nosotros el viernes tenemos nuestra decisión como bancada, eventualmente ese día, tenemos nuestra reunión y ese día decidiremos. Si me preguntas a mí en términos personales, yo creo que sí, por una razón, porque plantear la denuncia no significa ya sentenciar, significa abrir la investigación y la investigación dará cuenta si es que efectivamente hubieron o no actos de corrupción. Lo que se ha denunciado en relación al señor Becerril específicamente es que él habría estado haciendo un lobby para
nombrar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y creo que eso revela una cosa más profunda, que no es solamente poner al amigo en el cargo. Eso revela la influencia política de ciertos partidos en los órganos jurisdiccionales, que por la Constitución deberían ser independientes, autónomos. Pero aquí lo que ha habido a lo largo del año, y esto lo demostraría, esto lo develaría, es que hay una influencia para tomar los órganos jurisdiccionales y lograr ciertos favores. Ahora, que no es una novedad en esos grupos, que no es una novedad, pero que ahora, digamos, que comienza a probar. No, sin duda. No, pero también en los 90 se probó. Y digamos, yo veo los videos donde la señora Luz Salgado defiende lo indefendible hoy, y veo los videos donde la señora iba al servicio de inteligencia a Montesinos a sugerirle cómo tomarlo por el Estado. Y los 90 dio lugar a un proceso de reforma del sistema de justicia, el Seriajus, ¿no es cierto?, que luego se comienza a implementar, pero que lamentablemente no prosperó, o sea, quedó a medio camino. Y yo creo que esa experiencia nos tiene que servir para saber qué cosa es lo que no debería ocurrir para terminar verdaderamente un proceso de reforma. Ayer había un artículo en El Comercio muy bueno de Carmen McEvoy sobre la justicia en el Perú, que a mí me parece impresionante. Lo que todos sabíamos, es decir, la crisis del sistema de justicia no ha nacido ayer, es un problema que ha arrastrado a toda la República del país, sino antes. Tengo que terminar preguntándole, Salvador Heresi ya ha conversado en la bancada con usted, les hago una explicación, digamos, más política sobre qué cosa ha pasado. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él, el viernes tenemos la sesión, pasado mañana, y ahí conversaremos. O sea, hay una decisión política de haber él renunciado y aceptado la renuncia del presidente, pero él es miembro de Peruanos por el Cambio. Él es miembro del partido. Y ¿En el partido va a haber alguna cuestión disciplinaria interna del partido para revisar ese caso? ¿O le parece que...? Nadie ha planteado algo al respecto. Primero vamos a conversar con él en nuestra reunión de bancada, que creo que es lo que corresponde. Pero es grave lo que ha hecho, ¿no? O sea, digamos, buscar al juez supremo que da una casación en lavado de activos, donde en buena medida casi busca desaparecer el delito, o sea, al hacerlo improbable, y que la Corte Suprema tiene que hacer un nuevo plenario para revertir la sentencia, y no llama a los otros y llama a él para hacer ley de eso. Sinceramente no sabemos si ha llamado a especialistas o ha llamado a magistrados, lo que hace un ministro de Justicia. Bueno, yo he conversado con magistrados de la Corte Suprema y no ha llamado a otros. Lo que hace un legislador es que cuando tienes un proyecto enfrente llamas a todos, a los que están a favor y los que están en contra, conversas con ellos y al final tomas una posición. La verdad es que en el audio del congresista Heresi, lo que está haciendo es, oye, vamos a conversar de este tema. El otro señor le menciona, yo tengo fundamento mi posición. Convencional y la Convención de Palermo. En la Convención de Palermo y en fin. Pero, ¿realmente usted cree que por eso lo ha llamado Heresi a él? Mire, no lo sé, o sea, que estaba conversando con varios. Tampoco no voy a especular sobre eso. Pero estamos hablando de Sosa Pariachi. Pero en todo caso... ¿Usted lo llamaba a Sosa Pariachi para preguntarle cosas? Ni lo conozco. Ya, por eso digo. Ni lo conozco. A mí no se me ocurría sobre esos temas llamar a Sosa Pariachi. Sabíamos su punto de vista sobre esos temas. O sea, ¿quién más le puede preguntar si a los jueces se le conoce por lo que hacen? Y el propio Poder Judicial revirtió lo que hizo él en esa materia y Heresi lo llama a él a consultarlo. Salvador Heresi ya asumió el costo político de sus decisiones, de sus coordinaciones. Era ministro de Justicia y ya no lo es. Chao, tuvo que renunciar y en el acto el presidente de la República le tomó la renuncia. O sea, ese es un capítulo que de alguna manera está cerrado. Conversaremos igual con nuestro colega y nos informaremos mejor. No, lo pregunto porque a quién van a elegir ahora de ministro de Justicia es clave, ¿no? Sin duda, a mí me parece que esa elección, o sea, esa puede ser una buena es una elección que tiene que ser el presidente. Ayer un poquito lo conversamos, pero yo le dije también, le dije al presidente, yo prefiero ni saber los nombres para que yo sé que esa es una decisión enteramente del presidente de la República y mejor no saber para que después ¿Es planteamiento de bancada o solo de Carlos Brus esto de una participación internacional en medio de este contexto tan difícil? No, es una propuesta del congresista Carlos Brus. No la no es que no la respaldemos, no la hemos discutido todavía como bancada. Pero es una posibilidad. La podríamos discutir y podría funcionar. Yo recuerdo un caso además de estos, porque una de las personas, un peruano que participó, por ejemplo, cuando en el caso de Irak se produce la intervención de Naciones Unidas, Roberto Maglin. Claro. Roberto Maglin, que si no me equivoco llegó a ser miembro de la Corte Penal Internacional. Sí. Roberto Maglin es uno de los comisionados por Naciones Unidas enviados para rediseñar el sistema de justicia en Medio Oriente y Naciones Unidas lo hizo perfectamente. Sí.
Bueno, hay varios, en su bancada hay gente. Gino Costa participó de la reforma de la policía en El Gino Salvador. Costa, Gino Costa, o sea, digamos, claro, hay especialistas en temas, digamos, de seguridad ciudadana. Claro, yo ponía en el tema específicamente de justicia. Claro, de acuerdo. Pues Violeta, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo espero, el presidente tiene una excelente oportunidad y vamos a ver si la toma. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. César Hildebrand conversa con nosotros en una conversación larga donde hablamos de varios temas. Así que regresamos con eso en un instante. Está con nosotros en una conversación. No hay derecho, no. Son las 7:33 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gilbert Violeta, ustedes lo conocen bastante bien, él es congresista por Lima, hace parte de Peruanos por el Cambio, es presidente de Peruanos por el Cambio, que para quienes no lo recuerdan ya, es el partido que ganó las elecciones en el último proceso electoral, digo, porque el presidente Vizcarra al comienzo era el vicepresidente y ahora es un presidente que no reivindica tanto. Ha habido toda una discusión al inicio si es que Peruanos por el Cambio era oficialismo o no era oficialismo. Superado eso, bueno, yo hago recordar que Peruanos por el Cambio es el que ganó las elecciones, el último proceso electoral. Congresista J. Violeta, que gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias antes, por yo haber creo venido. que antes no me queda sino primero felicitar el trabajo que están realizando. Yo sé que aquí no se trata de franelear ni cosa menos, pero creo que hay que al César lo que es del César y hay que saber reconocer el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, la verdad es que nosotros estamos también muy satisfechos. Porque hemos escuchado a algunos políticos que también han cuestionado el trabajo de información que se ha generado en relación a la difusión de los audios. Bueno, nos habían citado a la Comisión de Fiscalización, pero lo que es cierto es que, por un lado, la fuente que genera las grabaciones de la corrupción es lícita porque ha sido autorizada por un fiscal, ha sido autorizada por un juez a pedido de un fiscal, de la fiscal de crimen organizado del Callao, y por otro lado la difusión responde a un derecho fundamental de comunicación y de prensa y del acceso a información de todos los ciudadanos, o sea que por ese lado yo creo que hay que tener las cosas claras. Sí, es tan así que ha sido importante y de interés público que felizmente los poderes del Estado se están moviendo ya de cara a cómo hacen para resolver el problema que ahí se expresa con nitidez a través de una reforma. Y, si me permites, entre otras cosas, por una firme determinación política que viene desde el gobierno, desde la cabeza de gobierno, que ha sabido entender el presidente Vizcarra, que la crisis del sistema de justicia la tiene que abordar con determinación y así está ocurriendo. Yo creo que esta convocatoria que ha hecho ayer el presidente para este pleno extraordinario del día viernes demuestra que el gobierno está decidido a llevar adelante un proceso de reforma del sistema de justicia que sea más que maquillaje y que por otro lado permita poner en revisión todos estos casos de corrupción a efectos de que sean sancionados. Lo que debería ocurrir, el día viernes, es que el Congreso apruebe la destitución de todos los consejeros del CNM. Los que están en funciones y los accesitarios. Es decir, sobre los accesitarios hay una discusión legal, porque a los accesitarios no los puedes destituir mientras no sean siquiera nombrados. Lo que hemos conversado, por lo tanto no existe. Si se van los titulares no tienen. Y lo que hemos conversado en cuanto se acuerde la eventual destitución de estos magistrados, que es lo que se espera, digamos, lo que espera toda la ciudadanía, haya una declaración de todos los voceros en el sentido de exhortar a quienes son accesitarios que no asuman ningún cargo. Sí. Ahora, yo debo reconocer también que el presidente de la República ha tenido no solo un gesto, sino una medida concreta. Creo que dos, ¿no? A resaltar, la comisión que ha creado y el hecho concreto de ya no dejar pasar más tiempo y pedir que el Congreso decida este viernes. Pero lo que usted dice es que efectivamente el gobierno tiene la voluntad de salir adelante. Y yo la verdad creo que tiene esa voluntad el presidente. Pero el presidente, para decirlo en términos más coloquiales, no juega solo. Porque esta mafia que se ha podido develar tiene conexiones no solo en la justicia, no solo por la magistratura, también la tiene en la política. Y por lo tanto desde ahí también se están defendiendo. Entonces,
yo quería apuntar a que usted, que es parte del partido que sostiene al gobierno, es decir, el partido de gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿hasta dónde le va la voluntad? Porque ahí la discusión es, si el presidente de la República el viernes es desairado y no se hace lo que ha pedido, tiene la posibilidad de pedir el voto de confianza y decir, señores, ustedes, si ustedes no hacen las cosas como yo propongo, porque va a plantear el 28 de julio alguna medida seguramente, constitucionalmente yo tengo la posibilidad de ejercer esto. Glatzer, yo ¿Cree diría que el presidente está dispuesto a ir hasta ese nivel? Si es que, no digo que de cualquier manera, sino si es que el Congreso no sigue lo que él plantea. Primero, yo espero que eso no sea necesario. Ajá. Espero que no sea necesario y que aquí lo que prime es el entendimiento en el Parlamento. Ese día sabremos quiénes están del lado de la corrupción y quiénes prefieren apelar a formalismos para evitar tomar una decisión. Lo cierto es que el día viernes esperamos que ya para el jueves, según he conversado con el presidente de la Comisión de Justicia y varios de sus miembros, tendrían el jueves en la noche el informe de la Comisión de Justicia, de tal suerte que el día viernes podamos votar sobre todos los consejeros en cuestión, por un lado. Segundo lado, también hemos acordado en la Junta de Portavoces que si el día viernes no hubiera el informe completo de todos los consejeros, dado que hemos sido nosotros, Peruanos por el Cambio, quienes planteó la denuncia, entonces inicialmente era por 2, ¿no? Inicialmente era por 2 y luego la ampliamos a todos. Ajá, todos. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que además se ha acordado, preacordado, es que si es que no se agotara el día viernes porque la Comisión de Justicia no tiene el informe completo, habría una sesión más autoconvocada por el propio Parlamento para el lunes o el martes a efectos de finiquitar la situación de todos. Ahora, sí es cierto que hay quienes dicen que no pueden ser convocados con determinado tiempo de anticipación y en fin. Para mí son formalismos, y se lo hemos dicho ayer. Yo creo que perfectamente este caso se puede ver en integridad el día viernes y que el día viernes se debe votar la destitución de todos los consejeros. Ahora, cualquier hecho que digamos sea contrario a eso, es decir, que no se haga como el presidente está pidiendo, desde su punto de vista sería ya partir aguas y decir los que están del otro lado en realidad están bajo la apariencia de la formalidad evitando que se tomen las decisiones. Mira, ¿diría usted eso? Y engancho con tu pregunta anterior. Ajá. La Constitución efectivamente prevé esa posibilidad, prevé la posibilidad de que el gobierno haga una cuestión de confianza por una razón, porque la lucha contra la corrupción es política de Estado. Ajá. Y por lo tanto, en materia de justicia, efectivamente, el Premier puede hacer cuestión de confianza en este tema. Una medida completamente extrema. Pero ¿no es legal, cierto? constitucional. Pero constitucionalmente sería procedente. Ajá. Ojo, tendría que ser procedente. Hay quienes lo van a cuestionar y van a decir de que esa es una mala interpretación de la Constitución. Sin embargo, insisto, claro, eso van a decir los fujimoristas, que interpretaban de manera auténtica la Constitución en los 90. Es bien sencillito, tú no pones en cuestión la permanencia o no de los consejeros en sí mismo. Tú lo que pones en cuestión es tu política de Estado de lucha contra la corrupción, que es un bien y tu público, acción de justicia. Entonces, claro. Pero esa es otra discusión y esperemos que no se llegue a eso, la verdad. Yo creo que el día pero viernes su condicional en sí mismo, digamos, plantea que no hay la seguridad de que eso pueda pasar así, porque el Congreso de la República está en alguna medida también vinculado a estas redes. El condicional es por algunas razones objetivas. Primero, porque en cuanto se comenzaron a conocer estos audios, hubieron inmediatamente algunas reacciones que en lugar de ir a investigar los actos de corrupción, comenzaron a buscar a los mensajeros. Ajá. O sea, primer campanazo para tomar en cuenta. Y la segunda cosa es porque la verdad la diligencia del Congreso no ha sido precisamente muy oportuna y hemos dilatado un poco esta situación. Incluso en más de un momento han habido voces de fuerza popular, vamos a decirlo, que no han estado muy acordes y ahora dicen que hay que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, en fin. ¿Cuál es el debido proceso que le aplicaron a Kuczynski? Y nosotros le hemos explicado. El que le aplicaron a Kuczynski en diciembre. Ahora sí quieren respetar el debido proceso. Además, una cosa, nosotros ayer hemos explicado que no se vulnera el debido proceso. Ajá. Te explico por qué. Porque la aplicación del 157 no es propiamente la de un proceso de investigación. No es propiamente un proceso en el que haya que ejercer derecho de defensa, porque el 157 lo único que requiere de la Comisión de Justicia es que la Comisión de Justicia haga una interpretación legal si lo que se está escuchando en los audios es una falta se grave, corresponde o no se corresponde con una causa grave. Sí, de punto. Es una calificación
jurídica. Y no hay nada ninguna más que manera eso. de pensar lo contrario, porque son faltas graves todas. La investigación como tal, con la evaluación de pruebas, con los descargos, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al amparo de otro artículo, que es el 100 y siguientes, en el que se investiga y se acusa constitucionalmente, cosa Pero que después de que ellos ya están denuncia, separados del cargo. así es, denuncia que también hemos hecho nosotros Ajá. ante la comisión, a la subcomisión, y por lo tanto ese sigue un procedimiento. Ese tomará 2 meses. Ajá. Esa es otra cosa. Ya, pero eso no se tiene que esperar, que los oyentes tengan claro, no se tienen que esperar los 2 meses para que estas personas No, se vayan. no, se tienen que ir va ya por la aplicación del y 157. el procedimiento sigue. Así es, el y procedimiento sigue porque tiene otros efectos. De acuerdo, pero digamos, yo insisto, porque me gustaría ser tan optimista como usted con el presidente. Yo sé que usted además es parte del gobierno y tiene que tener esa perspectiva. Pero la gente cuando ve al gobierno actuar, y digamos un gobierno que no es un descubrimiento, es un gobierno políticamente muy débil, lo que cree es que el presidente no va a dar ese paso, que puede el fujimorismo ponerle trabas, formalismos y todo, y que el presidente nunca va a ejercer eso que constitucionalmente tiene como vía para situaciones extremas, que es presentar la cuestión de confianza. ¿O usted cree que el presidente sí está decidido, si es que el escenario se fuera hacia ese lado? Un aspecto que me parece muy importante. Al inicio se decía pues que el presidente no iba a tomar decisiones, y las está tomando. O sea, nos está demostrando en la práctica, la verdad, incluso a quienes teníamos alguna dosis de incredulidad, nos está demostrando que está asumiendo el liderazgo a la altura de las circunstancias, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el partido, la bancada, todos estamos demostrando que en esto no podemos no solamente claudicar, sino no podemos estar divididos. Y nos estamos mostrando como un equipo unido para enfrentar este fenómeno de corrupción. En consecuencia, creo que lo que está ocurriendo hasta ahora son indicadores claros de voluntad política, de determinación de parte del gobierno, de parte del partido. Ahora no, yo he de parte de la reconocido que bancada. hay gestos de esa naturaleza y acciones muy concretas, pero el asunto está de que yo no dudo de la voluntad del presidente y no dudo de que esto que está haciendo lo está haciendo de cara a realmente querer cambiar las cosas. Pero hay un momento en el que la tensión va a ser mayor. Por ejemplo, si el Congreso no hace oídos a lo que él está planteando en materia de reforma. Mi pregunta, insisto en eso, si ustedes son una unidad y están unidos y están firmes en este tema, ¿han conversado con el presidente la posibilidad de que pueda ser cuestión de confianza? No hemos conversado ese tema. ¿Usted cree que debería hacerla en este caso, que es fundamental? Yo prefiero en este tema, en este punto específicamente, no adelantar una opinión. Nosotros tenemos mañana, el día viernes, con el presidente y la bancada una reunión. Conversaremos eventualmente este tema y en todo caso ahí tendremos una posición exacta. Ayer conversaba con Lourdes Flores acá, que han recogido varios medios, y ella dice, si yo fuera presidente sí haría cuestiones de confianza. Sí es cuestión de confianza. Dice, yo hubiera tenido dudas en aquellos otros momentos donde le pedían al presidente que la haga, y tenía dudas, dice, pero ahora no, porque si no lo hace en un asunto tan trascendental como este, políticamente el presidente se va a convertir en un ente que la verdad ya va a ser poco significativo en la expectativa de la gente. Pero usted cree que no tiene todavía claridad en ese tema. Yo creo que constitucionalmente es una posibilidad, hay quienes la niegan, yo creo que es perfectamente posible, porque, insisto, creo que la política de lucha contra la corrupción es una política de Estado que el gobierno tiene que defender en los lineamientos que se ha dado, no solo porque hay una comisión y una serie de trabajos que se ha hecho en materia de lucha contra la corrupción, sino porque está a puertas de desarrollar un proceso de reforma del sistema de justicia que probablemente sea de las acciones más importantes y el legado más importante que tenga ahora, este gobierno. Mi opinión y mi lectura es distante, obviamente, porque no tengo la relación que usted como congresista del partido de gobierno tiene con el presidente y con el presidente del Consejo de Ministros, pero la impresión que yo tengo es que hay una diferencia en algunos aspectos entre el presidente y su primer ministro. Yo creo que el presidente está como manteniendo un margen o una distancia con otros actores que no tiene el señor Villanueva. De repente porque al inicio le dijeron que él iba a ser el componedor o el que iba a armar las relaciones con los otros y de repente ahí distorsionó un poco ese papel. Porque yo veo al presidente Vizcarra con una lógica y dinámica distinta. Al señor Villanueva lo veo con otra. Porque, digamos, a esas alturas, a mí por lo menos, no sé si a usted, es digo una apreciación lejana, el señor Villanueva es más fujimorista que gobernista. Tengo la impresión en algunos temas, en la lógica de no pelearse con ellos. Bueno, yo creo que sí he sabido, el premier Villanueva
Yo creo que cumple un papel de puente importante con el Parlamento, sobre todo me parece que con Fuerza Popular. Eso no está mal, porque necesitas tener un espacio de comunicación con ellos y tener entendimiento. No, puente de comunicación está bien, pero yo estoy diciendo que él es Fujimori. O sea, digamos, él tiene una concepción más... Yo no entro a esa calificación, obviamente. Yo no entro a esa calificación, no solamente no me corresponde, sino que además no prefiero no hacerlo ni lo creo en esos términos. Pero, en todo caso, sí creo que el Premier tiene un papel que cumplir. Sin embargo, también creo que en este tema yo saludo que el Premier tiene un papel que cumplir. Sin embargo, también creo que en este tema yo saludo que el liderazgo manifiesto está puesto en el presidente de la República. Y como tal, probablemente también por eso el Premier prefiere no tener tantas declaraciones al respecto, para dejar que sea ese liderazgo del presidente que se vea claramente definido, ¿no? Ahora, pero si eso es así, de repente el presidente debería, para este nuevo momento, pensar en un reacomodo de sus propios colaboradores, y de pronto necesita un Premier que tenga ya otro impulso, ya no él que busque acercarse con las otras opciones políticas, sino el que busque defender con más nitidez y claridad aquella reforma que el presidente quiere impulsar, que Villanueva no es necesariamente. Mañana debería ¿no? ocurrir, para comenzar, un cambio importante, que es la designación del nuevo ministro o ministra de Justicia. Ajá. ¿Y por qué se demora tanto, como resista Violeta? Digamos, ya debería tener. Además, es el sector que va a estar a cargo de todo el tema vinculado a la reforma judicial. Nadie esperaba que hubiera una renuncia del ministro Eresi, se ha producido de manera intempestiva. Se han comenzado a analizar algunas propuestas, y yo creo que, tomando en cuenta, insisto, que el tema de la reforma de justicia va a ser probablemente uno de los grandes temas y legados que tenga este gobierno, me parece que se tiene que elegir a una persona que cumpla perfectamente todos estos desafíos que supone este momento, y no es fácil. Ajá. Yo creo que tiene que haber aquí alguien que tenga la capacidad de poder tener puentes con todos, ¿no? Ser un gran componedor de entendimientos entre diversas fuerzas políticas, instituciones. Ya viste que el mismo Poder Judicial en su momento dijo: yo voy a hacer mi propia reforma. Oiga, un momentito, ¿no es cierto? Si el presidente de la República está diciendo que va a liderar un proceso de reforma del sistema de justicia, que además no tengo la menor duda que supondrá algún gasto público, por lo tanto, hacerle un paralelismo no necesariamente es lo más conveniente. Se pueden alcanzar propuestas, hay que dialogar, hay que conversar, pero creo que la iniciativa, el documento final, tiene que salir del Ejecutivo por una razón. Porque te pongo un ejemplo concreto. Si queremos poner en aplicación el nuevo Código Procesal Penal, supone gasto público. Sí, claro. Si quieres cambiar o reorganizar ciertos juzgados, supone gasto público. Pero, digamos, puede pasar algo, además que tiene un antecedente que directamente lo vincula a usted. Usted fue parte en el Congreso de la República de un grupo de parlamentarios que impulsaban la reforma política, claro. De acuerdo, que presidía la congresista Donaire, multipartidaria, por eso digo, y que la presidía la congresista Donaire. Y por eso la sacaron finalmente, o salió de la bancada porque no tiraron al tacho. Pero ¿qué pasó en ese momento? Es bueno recordar. Ustedes del Congreso tenían un planteamiento, y diría yo, claro, había cosas que uno podía discutir, pero lo central estaba ahí. Y de pronto el Ejecutivo se le ocurrió plantear una reforma, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, el ministro Zavala, dijo: no, aquí está la propuesta del Ejecutivo. Entonces, en un momento uno decía: bueno, hay que ver esto con entusiasmo, porque tanto el Ejecutivo como el Congreso están en la voluntad de sacar una reforma. ¿Y qué pasó? No avanzó nada. Se bloquearon las iniciativas, porque la realidad planteó la negación, ¿no es cierto?, que muchas agrupaciones políticas tienen con esos cambios. Daría la impresión, por lo menos lo veo hacia la distancia, que eso puede pasar ahora. El Poder Judicial se interesa por su reforma, el Congreso quiere hacer la reforma y el presidente quiere hacer la reforma. Es el mecanismo perfecto para no avanzar y todos decir que lo están haciendo. Sí, sin embargo, creo que hay una cosa que ha cambiado, que es la coyuntura. O sea, creo que hay una coyuntura con una enorme movilización ciudadana permanente, un malestar ciudadano enorme, que se expresa además hasta en las puertas del Parlamento, que creo que va a empujar y que va a hacer posible de que las distintas fuerzas políticas del Parlamento no se puedan negar a llevar adelante un proceso de reforma. Sí es cierto que probablemente qué nivel de reforma, qué grado de reforma, qué tipo de propuestas y en qué tiempos. Efectivamente, yo recuerdo el proceso que hicimos multipartidario, la propuesta multipartidaria para la reforma del sistema de partidos políticos, que, dicho sea de paso, era minimalista. Minimalista. O sea, eso pasó. Fuimos al esquema en el que vamos a aprobar lo mínimo
para efectos de que no sea observado y de que prospere la propuesta, renunciando Y ni todos, eso pasó. y no pasó, Claro. y nos tumbaron la reforma y nos aprobaron 2 o 3 artículos de calendario electoral, de financiamiento, un par de cosas, ¿no? Ajá. Pero en fin, esperemos que ahora, digamos que ya el fujimorismo ha recibido, creo que el mensaje de la ciudadanía y de las distintas fuerzas políticas, ahora hay una actitud política distinta. ¿Van a apoyar Debería. la acusación constitucional contra Becerril y Mulder? No, nosotros el viernes tenemos nuestra decisión como bancada, eventualmente ese día, tenemos nuestra reunión y ese día decidiremos. Si me preguntas a mí en términos Sí. personales, yo creo que sí, En por los una dos casos, razón, sí. por una razón, porque plantear la denuncia no significa ya sentenciar, Ajá. significa abrir la investigación y la investigación dará cuenta si es que efectivamente hubieron o no actos de corrupción. Lo que se ha denunciado en relación al señor Becerril específicamente es que él habría estado haciendo un lobby para nombrar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y creo que eso revela una cosa más profunda, que no es solamente poner al amigo en el cargo, eso revela la influencia política de ciertos partidos en los órganos jurisdiccionales que por la Constitución deberían ser independientes, autónomos, pero aquí lo que ha habido a lo largo del año, y esto lo demostraría, esto lo develaría, es que hay una influencia para tomar los órganos jurisdiccionales y lograr ciertos favores. Ahora, que no es una novedad en esos grupos, Que no ¿no? es una novedad, pero que ahora digamos que comienza a probar. No, sin duda. No, pero también en los 90 se probó. Y digamos, bueno. yo veo los videos donde la señora Luz Salgado defiende lo indefendible hoy, y veo los videos donde la señora iba al servicio Bueno. de inteligencia a Montesinos a sugerirle cómo y tomarlo por el y los Estado. 90 dio lugar a un proceso de reforma del sistema de justicia, el Seriajus, ¿no es cierto?, que luego se comienza a implementar, pero que lamentablemente no prosperó, o sea, quedó a medio camino. Y yo creo que esa experiencia nos tiene que servir para saber qué cosa es lo que no debería ocurrir para terminar verdaderamente un proceso de reforma. Ayer había un artículo en El Comercio muy bueno de Carmen McEvoy sobre la justicia en el Perú, que a mí me parece Sí. impresionante. Lo que todos sabíamos, es decir, la crisis del sistema de justicia no ha nacido ayer, es un problema que ha arrastrado a toda la República del país, sino antes. Tengo que terminar preguntándole, Salvador Heresi ya ha conversado en la bancada con usted, les hago una explicación, digamos, más política sobre No hemos qué cosa tenido ha la pasado. oportunidad de reunirnos con él, el viernes tenemos la sesión, pasado mañana, y ahí conversaremos. O sea, hay una decisión política de haber él renunciado y aceptado la renuncia del presidente, pero él es miembro de Peruanos por el Cambio. Él es miembro del partido. Y ¿En miembro el de la partido va a bancada, haber y alguna obviamente en la cuestión bancada. disciplinaria interna del partido No, para no, revisar no, ese no, caso? no, ¿O le parece que...? Nadie ha planteado algo al respecto. Primero vamos a conversar con él en nuestra reunión de bancada, que creo que es lo que corresponde. Pero es grave lo que ha hecho, ¿no? O sea, digamos, buscar al juez supremo que da una casación en lavado de activos, donde en buena medida casi busca desaparecer el delito, o sea, al hacerlo improbable, y que la Corte Suprema tiene que hacer un nuevo plenario para revertir la Mira, sentencia, y no sinceramente- llama a los otros y llama a él para Pero hacer ley de eso. sinceramente no sabemos si ha llamado a especialistas o ha llamado a diversos magistrados, lo que hace un ministro de justicia. Bueno, yo he o conversado con lo- magistrados de la o lo Corte que hace un Suprema y legislador. no ha llamado a otros. Lo que hace un legislador es que cuando tienes un proyecto enfrente llamas a todos, a los que están a favor y los que están en contra, conversas con ellos y al final tomas una posición. La verdad es que en el audio del congresista Heresi, lo que está haciendo es, oye, vamos a conversar de este tema. El otro señor le menciona, yo tengo el fundamento, mi posición. Convencional y la Convención de ¿cierto? Palermo y En la todo. Convención de Palermo y en fin. Pero, juez, ¿realmente usted cree que por eso lo ha llamado Heresi a él? Mire, no lo sé, o sea, pero que tampoco estaba no voy a conversando especular- con varios, Tampoco no voy a especular sobre pero eso. estamos hablando Ni de esto- Sosa Pariachi. Pero en todo caso, ¿Usted lo llamaba a Sosa Pariachi a preguntarle ni cosas? lo conozco. Ya, por eso Ni lo- digo. ni- Entonces, ni lo conozco. a mí no se me ocurría sobre esos temas llamar a Sosa Pariachi. Sabíamos su punto de vista sobre esos temas. O sea, ¿quién más le puede preguntar si a los jueces se le conoce por lo que hacen? Y el propio Poder Judicial revirtió lo que hizo él en esa materia y Heresi lo llama a él a consultarlo. Glatzer, Salvador Heresi ya asumió el costo político de sus decisiones, de sus coordinaciones. Era ministro de Justicia y ya no lo es. Chao, tuvo que renunciar y en el acto el presidente de la República le tomó la renuncia. O sea, ese es un capítulo que de alguna manera está cerrado. Conversaremos igual con nuestro colega
y nos informaremos No, mejor. lo pregunto porque a quién van a mejor, elegir ¿no? ahora de ministro de Justicia es clave, ¿no? Sin duda, a mí me parece que esa elección, esa puede ser una buena es una o mala elección que señal. tiene que ser el presidente. Ayer un poquito lo conversamos, pero ¿Hay yo algunos le dije nombres, también, no? le dije al presidente, yo prefiero ni saber los nombres, para que yo sé que esa es una decisión enteramente del presidente de la República, y mejor no saber para que después ¿Es planteamiento no de influir bancada ningún o tipo. solo de Carlos Brus esto de una participación internacional en medio de este contexto tan difícil? No, es una propuesta del congresista Carlos Brus. No la no, respaldan, no es que no la respaldemos, no la han no discutido. la hemos discutido todavía como bancada. Pero es una posibilidad. La podríamos discutir y podría funcionar. Yo recuerdo un caso además de estos, porque una de las personas, un peruano que participó, por ejemplo, cuando en el caso de Irak se produce la intervención de Naciones Unidas, que Roberto Maglin, claro. Roberto Maglin, que si no me equivoco llegó a ser miembro de la Corte Penal Internacional. Sí. Roberto Maglin es uno de los comisionados por Naciones Unidas enviados para rediseñar el sistema de justicia en Medio Oriente, y Naciones Unidas lo hizo perfectamente. Sí. Bueno, hay varios, en su bancada hay gente. Gino Costa participó de la reforma de la policía en El Gino Salvador. Gino Costa, o sea, digamos, claro, hay especialistas en ¿no? temas, digamos, de en temas, seguridad ciudadana. Claro, yo ponía en el tema específicamente justicia, de justicia. Claro, de acuerdo. Específicamente de justicia. Pues señor Berta, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo espero, el presidente tiene una excelente oportunidad y vamos a ver si la toma. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. César Hildebrand conversa con nosotros en una conversación larga donde hablamos de varios temas. Así que regresamos con eso en un instante.